Existen momentos donde nuestra fe ha desmayado y sentimos que no podemos más y queremos botar todo. Nos sentimos frustrados, no vemos respuestas a las oraciones y esa fe inquebrantable que profesamos y nada, que hay respuestas muchas veces. Ese sentimiento no es malo. Pero miren lo que dice Génesis 45:27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu ¿qué? Revivió. Y cuando leemos el contexto de esta palabra, está hablando sobre este hombre que tiene tanto dolor en su corazón. ¿Quién era el papá de José? Jacob. ¿Y cómo se llamó después? Israel. ¿Cuánto dolor vivió Jacob? ¿Y cuánto dolor vivió después de ser Israel? Y aquí nos está hablando de Jacob, que a través de tantas luchas se convirtió en Israel. No había podido dejar atrás muchos de sus sentimientos y sus frustraciones en caminar con Dios. Y cuando vemos la vida de Jacob, Jacob tuvo muchas pérdidas. Perdió a su hermano, peleó con su hermano, engañó a su papá, era la ñaña de su mamá. Después va, y así como engañó a Esaú, después va él y es engañado. Y es una vida llena de frustraciones. Pero imagínense que la vida de este hombre no era perfecta. Era una vida desastrosa. Engañaba. ¿Cómo era la traducción de Jacob? Engañador. ¿Por qué se encuentra él con Dios? Para cambiarle su nombre cuando él pelea con Dios y se le cambió el nombre a Israel. Y de este hombre imperfecto, de este hombre lleno de luchas, de este hombre que le fallaba a Dios en cada momento, salen las 12 tribus de Israel. Un hombre lleno de dolor y de frustraciones. Y tuvo sus hijos. Y dice la Biblia que uno de los grandes regalos es llenar nuestra aljaba con hijos. Y este hombre tuvo 12 hijos. Pero dentro de sus hijos lo engañaron, porque recibieron su herencia de engaño, lo engañaron. Y dentro de sus hijos vendieron a su otro hermano. Y ese es el pueblo de Israel. Uno dice, Dios mío, este pueblo tan... Cuando ustedes se imaginan a Jacob, cuando ya era Israel, decir, Señor, todas tus promesas tú me prometiste, veo mis 12 hijos, pero no pude disfrutar al que más amaba. No pude disfrutar a José. Y cuidaba de esa manera tan especial ¿a quién? A Benjamín. Porque toda la frustración de lo que no pudo hacer con José, lo hizo con Benjamín. Un hombre con un corazón tan lleno de dolor. Pero hay veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos tanto dolor y sobreprotegemos y hacemos cosas que no hemos aprendido a manejar porque nuestro corazón está tan dolido. Porque decimos, Señor, yo estoy contigo. Señor, yo te sirvo. Señor, yo oro. Señor, yo intento hacer lo correcto. Pero oramos y no vemos muchas respuestas. ¿Cuánta frustración hay? Hay mucha frustración. Y uno ve gente que no busca de Dios ni nada. El pueblo filisteo. Y ese pueblo, según uno ve, porque el Señor le dijo a Samuel, no vea su apariencia, sino su corazón. Entonces, en medio de nuestras pruebas, desierto, lloro, quebrantamiento, vemos familias perfectas. Y mi vida, un desastre. Como los demás, si están disfrutando como los demás, pero no conocemos nada de los demás. Y Dios nos está pasando por un desierto porque Dios está viendo más allá. Dios sabe lo que hay más allá para nosotros. Y el Señor, cuando empezó a trabajar el corazón de Jacob, sabía que había más allá. Ahora, cuando acá está hablando en Génesis 45, dice algo muy especial. Y ellos le contaron todas las palabras de José. ¿Quién eran ellos? Los hijos. Y los hijos
que vinieron con una túnica ensangrentada, le dijeron: papá, una fiera mató a José. Y después llegar esos mismos engañadores a decirle: venimos a decirte lo que nos dijo José. Ustedes se imaginan el papá lo que sintió Jacob y decir: un momento, ustedes me dijeron que había sido devorado por un animal y ahora me vienen a decir que mi hijo amado, el que ha hecho que entre en amargura, el que ha hecho que no pueda vivir en paz, el que ha hecho que pelee con Dios, el que ha hecho que le reclame a Dios sus promesas, ustedes vienen a decirme que peleé en vano con Dios porque él estaba vivo. Y vienen y les dice, y ellos le contaron todas las palabras de José. ¿Y cuáles fueron las palabras de José? Está ahí en Génesis 45. Mi padre todavía vive. Que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Quizás una de las situaciones que más lo marcó fue la pérdida de José, su hijo, ese hijo predilecto, y sufría en silencio. ¿Hemos sufrido en silencio? ¿Cuántas veces hemos peleado con Dios? Porque para nosotros ese José se murió, pero ese José tiene un propósito. Y dice que cuando escuchó que José estaba vivo, su espíritu revivió. Miren, estamos hablando de un tema que las luchas, las pruebas, las malas decisiones han apagado nuestro espíritu. Hemos orado y no hemos tenido respuesta. Hemos buscado a Dios y no nos salen las cosas como nosotros creemos. Y el espíritu empieza a apagarse. Pero ¿saben qué sucede? Nos vemos frustrados porque en nosotros hay algo que se llama el Espíritu Santo y nos dice por dentro: ánimo, que si hay respuesta de Dios. Pero miramos la situación natural y nos dice: pero ¿qué decía Jacob? ¿Dónde está mi hijo? Señor, tú me dijiste, y los sueños de él eran que todos, el sol, las estrellas se inclinaban ante él, y él está muerto. Y él hablaba en su parte natural y con la amargura: Señor, tú me dijiste que era el pueblo de Dios, era tu pueblo, era donde tú ibas a cumplir las promesas, y el más sabio es el que murió. ¿Ustedes se imaginan la frustración, la amargura? Y mientras tanto José pasando por el desierto, porque ese desierto tenía propósito en Dios. Ese propósito, y cuando ustedes leen Génesis 45, José le dice a sus hermanos: soy yo, soy José, su hermano, vestido de faraón. ¿Ustedes se imaginan el corazón de esos hermanos? Él tiene toda la autoridad, y yo me imagino cómo el Señor les mostró el momento donde José les dijo: y ustedes se van a inclinar ante mí, que no fue la manera, pero se los dijo. Ahora, cuando los hermanos lo vieron y dijeron: está vivo y es el segundo al mando, ¿qué puede hacer con nosotros? Y lo primero que hace José es tener tanta presencia de Dios, que lo que él tuvo que hacer fue irse y pegar un grito y llorar. Y dice la Biblia que se oyó en todo Egipto. ¿Cómo sería la amargura y el dolor cuando él estaba a solas, mientras Jacob estaba solo llorando y diciéndole: Señor, ¿por qué me quitaste lo que yo más amaba? Se fue Raquel, me dejó a Benjamín y mi hijo amado. ¿Cómo lo destrozan las fieras? ¿Cómo lo mandé a que le llevara comida a sus hermanos? ¿Se imaginan la condenación? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Y él llorando y diciéndole: Señor, la amargura, su espíritu se estaba apagando. Mientras tanto, José está llegando donde Potifar y después es perseguido, enviado a la cárcel. Conocen lo que ustedes saben, pero Dios lo está procesando y sale de la cárcel. El Señor lo levanta y llega José y le dice: no se preocupen, porque mientras mi papá estaba clamando, ¿dónde estaba yo? Dios estaba trabajando en mí para yo poder traerlos a ustedes y salvaguardar el pueblo de Israel. Por eso nosotros no conocemos los planes de Dios, y cuando no tenemos respuestas de Dios y queremos que Dios nos responda y parece que Dios está lejos, la amargura nos inunda. Pero Dios está trabajando en un plan, Dios tiene todo listo. Entonces llega José y les dice a sus hermanos: no se preocupen, porque esto que ustedes hicieron era plan de Dios. Entonces los hermanos envidiosos, los hermanos que le pegaban, estaban actuando dentro del plan de Dios para la salvación que venía más adelante. Y nosotros estamos viviendo situaciones que nos tienen amargados, donde no vemos
Señor, ¿por qué? Tu promesa, tú dices que esto con mis hijos, mi matrimonio, mis finanzas, mi familia, lo laboral, o sea, tenemos tanto donde peleamos con Dios, pero no vemos cómo Dios está trabajando allá en el desierto con todo lo que nosotros vamos a hacer. Y cuando llega los hijos y le dicen, papá, es que José sí vive. Es que la túnica estaba con sangre de uno de los animales. No éramos tan malos para matarlo, pero sí lo vendimos. Y José es donde cuando es que dice Jacob y dice y vio los carros y dijo ya, 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 ya. Y revivió su espíritu. O sea que hay momentos en las pruebas y en las luchas que nosotros necesitamos que Dios nos dé esa palabra para que nuestro espíritu reviva. Porque hay momentos en los que no aguantamos más. Hay momentos que estamos orando y le decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, y creo que ustedes me entienden cuando oramos y decimos, Señor, no quiero decir que ya no te creo. No te quiero decir que eres mentiroso. No te quiero decir que tú me dejaste. No te lo quiero decir. Pero con mi silencio es suficiente. Con mi silencio te estoy diciendo, me fallaste. Con mi silencio te estoy diciendo, te creí y no sucedió. Con mi silencio te estoy diciendo, no quiero apostatar. Con mi silencio quiero que me entiendas. Porque de la abundancia del corazón, entonces cuando en nuestro corazón hay amargura, cuando en nuestro corazón no hemos creído a Dios a todo lo que nos ha hablado, pero simplemente por estar en un movimiento o en una cultura religiosa, prefiero callar para no decir algo que quizás ofenda a Dios, pero mi corazón por dentro está lleno de amargura, está lleno de incredulidad. Es cuando Dios llega y pasa esto. Le mandó algo a Jacob, una muestra de que todos esos años que estaba peleando con Dios, Dios estaba guardando a José y lo estaba preparando para algo especial. Pero Jacob en lo natural no lo entendía. Y nosotros tenemos esos mismos tiempos. Nosotros somos de aquellos que oramos y peleamos con Dios porque no vemos respuestas. Ahora, todos necesitamos una palabra de Dios en tiempos de derrota y de frustración. En Lucas 22:42, Jesús estaba orando en esa gran lucha. ¿Lo recuerdan? Lucas 22:42. Jesús está orando en medio de una gran lucha. Y quiero que me entiendan esto. Cuando hay frustración, cuando hay derrota, cuando estamos en el desierto, lo único que nos puede avivar es una palabra de Dios. Y dice, está orando Jesús diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Ustedes qué creen que hicieron ese ángel cuando se le apareció a Jesús? ¿Será que le dijo, pobrecito lo que te viene? Ay, Jesús, lo que vas a hacer. Ay, Jesús. El ángel vino a decirle, Jesús, vas a llevar a tus hijos, a tus hermanos a la eternidad. Jesús, recuerda, porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus a favor nuestro, espíritus ministradores. Y Jesús oró y apareció un ángel. No adoramos ángeles, sabemos que los ángeles son para apoyarnos. Y el ángel viene y le dice, Jesús, vas a ir a llevar la maldad del pueblo, la maldad de la humanidad a la cruz y vas a romper todo poderío, toda potestad, todo principado. Y le habló de lo que iba a suceder, lo que iba a pasar con ese sufrimiento. Y dice que tomó fuerza y se levantó. Y se va Jesús y les dice a sus discípulos, no han podido orar ni una hora. Entonces, cada uno estamos viviendo momentos donde necesitamos una palabra del cielo. Y me llama mucho lo que dice, la atención lo que dice, no anote este versículo, donde dice, una palabra tuya bastará. Miren, nosotros estamos viviendo momentos donde una palabra de Dios nos ayuda a entender todo lo que estamos viviendo, el por qué, el para qué y hacia dónde nos lleva. Una palabra tuya, Señor, bastará. Cierre los ojos allí donde está, coloca la canción. Cierre los ojos allí. ¿Cuánta frustración tiene con Dios? ¿Cuánto ha peleado con Dios? Porque ese hijo amado también me lo arrebataste. ¿Cuál es la amargura que hay en su corazón? Hable con Dios. ¿Cuál es esa frustración que tiene?
quite su frustración en esta mañana, esa amargura, porque Dios no le ha contestado, porque su situación es difícil, porque sus emociones le están diciendo que Dios no los escucha. Pero Dios está trabajando en silencio. Hable con Dios. ¿Cuál es su frustración con Dios? Saque esa frustración. Es una mañana de sacar esa amargura. Es esa mañana donde le vamos a decir: Señor, ¿dónde estabas? Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, ¿por qué me he sentido solo? Hoy necesitamos una palabra tuya, una palabra que nos dé fortaleza, una palabra que reavive nuestro espíritu. Hable allí con el Señor, reavive su vida. Reavive su vida, su relación con Dios, como lo hizo Jacob. Cuando vio que Dios sí había estado guardando a su hijo, su espíritu dijo: sí, Señor, sabía que tú existías, sabía que tú cumplirías, pero perdóname por todo lo que te fallé, porque estaba lleno de amargura, porque sentí que me habías abandonado. Saquen su frustración, ese dolor que sienten allá y no quieren decir nada porque quizás le fallo a Dios. Sáquelo de su corazón. Saque todo aquello que lo ha estado deteniendo de confiar 100% en Dios. El Señor nos está pasando por el desierto, pero nunca nos ha abandonado. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir para ti. Adore, hable con Él, quite. Es una mañana de sacar su frustración, el por qué te fallé, por qué me permitiste que te fallara, por qué me permitiste, Señor, hacer esto, hacer lo otro. Señor, ¿por qué? Quita tanta condenación, porque me condena el que te fallé. Me condena el no haberte obedecido. Pero hoy necesito esa palabra. Una sola palabra tuya bastará. Saque de su corazón toda esta frustración. Es una mañana de sacar ese dolor y poder llorar y poder decirle: Señor, una sola palabra tuya bastará. Una palabra tuya va a cambiar lo que soy. Una palabra tuya va a quitar esta condenación. Perdóname por tantos reclamos que te he hecho. Perdóname porque en lo muy profundo de mi corazón he renegado contra ti. Perdóname, Dios, porque no me han salido las cosas como yo creía. Y he peleado contigo porque he sentido que me quieres controlar. Perdóname, Señor, porque una sola palabra tuya bastará. Mientras yo me he quejado, mientras he hecho lo malo ante tus ojos, tú has estado preparando un futuro y una esperanza. Perdona, Dios. Perdona por tanta amargura. Cuando recuerdo, Señor, hechos del pasado, donde me da pena, Señor, recordarlos. Eventos del pasado que quiero que no regresen a mi mente. Señor, perdóname. Porque hay tanto en mi corazón guardado como lo tenía Jacob. Hay tanto guardado, Señor, que me está apagando el espíritu. Hay tantos argumentos que no me permite, Señor, ser un verdadero adorador. Y hoy, Dios mío, yo quiero quiten de su corazón toda su frustración. Quiten de su corazón
Esos argumentos que el enemigo le vendió, que Dios no iba a responder, que se lo merecía, que muy bueno, eso le pasa. Quite eso de su corazón hoy, porque Dios es una mamá. Y el amor de mamá es un amor puro. El amor de Dios a través de una mamá es un amor perdonador. Saque toda frustración hoy de su corazón. Saque ese dolor que tiene allí represado. Hoy es momento de cambiar ese corazón, de dejar de hacer ciertos reclamos, de anular toda oración contraria, porque hemos orado muchas veces con una emoción y un espíritu contrario y nos ha cerrado puertas. Nos ha cerrado la entrada al trono de la gracia. Hoy vamos a colocar oraciones reales. Oraciones donde le digamos: Señor, hoy vengo a pedirte perdón porque quizás he orado con dolor, he orado con resentimiento. Señor, he orado diciéndote por qué lo haces, por qué lo hiciste, por qué lo permitiste. Señor, hoy quiero sacar todas esas oraciones de mi corazón que muchas veces he querido decirte algo diferente, pero mi emoción, mi presión ha hecho, Dios, que te falte el respeto. Y empiece a hablar con el Señor todo este tipo de cosas. Hable su frustración. Hable su frustración. Si perdí un ser querido, si perdió una relación, si perdió empresas, si perdieron amigos, ¿qué han perdido que su corazón se ha desviado? Señor, hoy venimos como Jacob a tener ese tiempo contigo, para salir de este tiempo como Israel, transformados en un corazón correcto. Señor, que podamos derramar nuestro corazón delante de ti, decirte: te he fallado. Señor, te he fallado, Padre, por favor, ayúdame. Planta tu corazón en el mío. Una sola palabra tuya bastará. Una sola palabra tuya cambiará lo que soy. Espíritu de Dios, yo te pido que nos ayudes a sanar en esta mañana. Porque muchos han orado por una relación, por un matrimonio que no ha funcionado. Muchos han orado por poder tener un carácter diferente. Muchos han orado por no fallarle a Dios y terminan fallándole, y después entra la condenación. Señor, hoy queremos presentarnos como Jacob, para que en medio de esta lucha podamos entregarte todo y salir victoriosos como Israel. Así como Jesús mismo fue y pidió fuerzas para seguir adelante y hacer lo correcto. Hoy pedimos fuerzas en el nombre de aquel que venció toda tentación, en el nombre de aquel que venció la muerte, en el nombre de aquel que también ha sentido nuestra debilidad, en el nombre de aquel que lloró, que sufrió cuando murió Lázaro sabiendo que lo iba a resucitar, en el nombre de aquel que caminó sobre las aguas, en el nombre de aquel que multiplicó los panes y los peces, aquel que sabía que era Dios, aquel que enfrentó a Satanás en ese ayuno y lo destruyó con argumentos, cuando su fe no cambió, cuando sabía quién era su identidad. Oramos en el nombre de aquel que fue a la cruz para transformar nuestras vidas de Jacob a Israel. Y hoy oro, Señor, para que esta lucha interna que estamos viviendo podamos llevarla a esa cruz y decirte: Señor, vengo a entregarte a Jacob, vengo a entregarte el que duda, vengo a entregarte este engañador, vengo a entregarte esta mentira, vengo a entregarte este odio, vengo a entregarte, Señor, el que manipula, vengo a entregarte este Jacob que no eres tú, que no es lo que tú creaste.
Y quiero salir como Israel, como el vencedor, como aquel, Señor, que tú has llamado para que tus generaciones sigan. Hoy, Señor, como tu pueblo, necesitamos empezar a entregar ese Jacob. Entréguelo. Entregue ese Jacob. Ese Jacob que se queja por todo. Ese Jacob que no permite que Dios trabaje en su vida, porque inmediato es la queja, porque inmediatamente es la falta de fe, inmediatamente es a juzgar. Ese Jacob hay que llevarlo a la cruz, porque ese Jacob es el que Dios está trabajando con esta situación que están viviendo. Ese Jacob tiene que ir hoy a la cruz. Padre, en el nombre tuyo, mi Jesús,